Todos sabemos que el Gear 5 convirtió a Luffy en el legendario dios del sol Nika, la misma figura recordada por el antiguo elefante Zunisha. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Luffy es en realidad la tercera persona en despertar los verdaderos poderes de la Hito Hito no Mi modelo Nika? El primero, del cual muchos estamos convencidos, fue Joy Boy, la enigmática figura que siempre se ha mencionado cuando se trata del siglo vacío, y que es la primera persona considerada en llamarse pirata al hacerse al mar. Porque si nos ponemos a pensar, la enigmática figura del siglo vacío, el cual daba las señales de esta fruta usando los poderes para traer libertad y risas al mundo, al igual que Luffy, fue la representación de Joy Boy en aquel entonces como el dios del sol Nika. Para nadie es un secreto que Joy Boy estuvo involucrado en la guerra que se desató hace 900 años en el siglo vacío y terminó hace unos 800 años. En el arco de Egghead, el antiguo gigante de hierro se despertó repentinamente cuando escuchó el latido de liberación de Luffy, el cual fue construido hace más de 800 años, posiblemente por el mismo Joy Boy. Pero según unas revelaciones que se han dado en la serie, el robot también despertó hace unos 200 años y Luffy no había nacido todavía. Lo que significa que alguien más, un segundo usuario de la fruta de Nika, debe haber despertado el poder de la fruta hace unos 200 años. Tal vez trataron de enfrentarse a los dragones celestiales y seguramente tal vez fallaron. Pero lo que está claro es que posiblemente sí, realmente existieron. Posiblemente existió una versión de Nika y unos aliados muy fuertes, al igual que Zunisha o MF, que hace 200 años el robot, digamos que se puso de su lado porque era portador de la fruta y del poder y de la voluntad de Nika y quiso ayudarlo hace 200 años. Realmente saber quién fue ese posible segundo portador es algo muy difícil, es un total reto. Debería de ser alguien que se pueda decir que es como un pirata, el cual navegaba el mar, al igual que Joy Boy. Digamos que sería un pirata con una influencia muy grande, al igual que la de Rox o la de Roger. Y solo me llega una persona, la cual está siendo muy mencionada últimamente. Solo me llega esta persona a la mente, Davy Jones. Todavía no se sabe la cronología exacta de cuándo existió Davy Jones o la cronología de la existencia de cuándo se creó la isla de Hachinosu. Yo me atrevo a decir que Davy Jones posiblemente fue el creador de la isla pirata de Hachinosu, pues su influencia como pirata es una de las marcas más notables en el mundo de One Piece. Solo hay que ver que piratas tan infames como Roxy Sebek respetan este tipo de tradiciones piratas como la de Davy Backfight. Y además de eso, agregarle el detalle de que Roxy Sebek es supuestamente un adorador de Davy Jones. Una de las cosas que se sabe es que el gobierno mundial tenía interés en la isla, lo que indica que su relevancia política y estratégica podría remontarse incluso hasta la del siglo vacío. Supuestamente, en el pasado, los nobles mundiales robaron un tesoro de Hachinosu, lo que motivó a los piratas de Rox a atacar en el incidente de God Valley.
El hecho de que el gobierno mundial y los nobles mundiales tengan interés en cosas como las frutas, como la Akuma no Mi, como la de Luffy, es algo demasiado sospechoso, porque la de Luffy no es solo la única de la que se puede sospechar, porque los de Gorosei también tienen frutas que son como mitológicas. El caso es que me atrevo a decir también que también hay frutas las cuales fueron una amenaza en el siglo vacío, además de la fruta de Luffy, que es la del dios del sol Nika. Personas como Roxy Sebek sabían mucho, incluso sabía quién era el rey del mundo, o sea, sabía quién era Imusama. Pero ¿qué tal Davy Jones? ¿Qué tal si Davy Jones sabía la verdad de todas las frutas y la del gobierno mundial? ¿Qué tal si Davy Jones era una de las grandes influencias en aquel entonces, la cual mantenía frutas como la de Nika al lado suyo, a su margen, intentando impedir que caiga en manos equivocadas como la del gobierno mundial, esperando tal vez a alguna persona indicada para darle el poder de esa Akuma no Mi? Persona a la cual posiblemente seguro no llegó y tal vez la consumió él, y junto a muchos de sus subordinados fueron a rebelarse a Mary Joyce. Tal vez Davy Jones intentó actuar rápido y seguramente llegó a planear que si llegara a fracasar, que algunos de sus subordinados que quedaran en pie huyeran para mantener la posible reencarnación de la fruta, porque la fruta, si hay una fruta cercana, creo que reencarna. Es un ejemplo del montón de ejemplos que puedo dar. Digamos que ese supuesto plan que armó fracasó. Digamos que Davy Jones fue derrotado y que, bueno, en su derrota con sus últimas fuerzas se tiró a la Red Line y se hundió en el mar, y de seguro había uno de los barcos de su tripulación ahí abajo. Entonces, si había un barco, posiblemente hubiera mercancía de, digamos, de frutas normales, en donde pueda reencarnar la fruta en el momento que él fallezca. Davy Jones de seguro le dijo a los pocos sobrevivientes de su tripulación que huyeran en los barcos. Y bueno, mientras ellos huían, posiblemente se diera ese tipo de proceso, donde ellos tenían que huir, y si veían al capitán caer, no podían regresar atrás porque serían atrapados y el plan sería un total fracaso. Aunque esto es un ejemplo que he dado sobre lo que hubiera pasado en aquel entonces, sobre esa supuesta batalla que se dio hace 200 años en Mary Joyce, de lo que no me cabe duda es que Davy Jones fue un pirata muy respetado y admirado en ese momento en el que él existió. Su influencia ha sido una de las más notables en el mundo de la piratería y en el mundo de One Piece. Cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Tú crees que Davy Jones fue el verdadero creador y fundador de la isla Hachinosu y que posiblemente haya sido el segundo portador de la fruta de Nika?